efectos que se ha dado antes de las elecciones inclusive ha sido el tema de la especulación con el tema de lo que son los dólares, ¿no? Presumiblemente una de las grandes situaciones que ha provocado esta elevación del dólar antes de las elecciones, estamos hablando muchas horas antes de los comicios electorales, donde ha llegado a elevarse bastantes puntos, subiendo por encima de los 13 bolivianos. Esto estamos hablando del dólar paralelo, ¿no? El dólar blue, como se menciona. Ha subido drásticamente debido a la especulación de las personas con la incertidumbre de las elecciones, ¿no? ¿Qué va a pasar con la economía? Las personas han estado bastante preocupadas con el tema de que la economía no vaya a mejorar y peor aún con que el nuevo candidato presidencial, o bueno, ahora presidente electo, vaya a tomar medidas económicas que no vayan a beneficiar al país. Por ende, muchas personas, como se dice, han especulado con esto, han decidido retirar del mercado los dólares y pues han generado, cuando existe este efecto de una sobredemanda, cuando la demanda es mayor a la oferta de los dólares, pues existe este efecto de subir el precio, ¿no? Entonces siempre sucede con el tipo de cambio. Posteriormente a las elecciones hemos tenido que de los 13 ha disminuido a los 12.41, 12.73, dependiendo compra-venta, y posteriormente a eso se ha tenido una subida posteriormente a se puede decir a las 8 de la noche, con tendencia hacia el siguiente día, al día lunes, con una variación de entre 20 centavos, lo que es el tema del tipo de cambio del dólar, ¿no? Con ese tipo de variación se ha realizado una proyección donde muchos analistas indicaban de que inclusive podría haber una tendencia que llegue por encima de los 14 bolivianos el dólar paralelo. Pero esto es algo obviamente que nace a raíz de las elecciones, ¿no? Existe una volatilidad dentro del mercado de divisas con respecto al nuevo mandatario. Esto no solamente se ha visto aquí en Bolivia, se ve en todos los países respecto a las elecciones con las propuestas dependiendo. Uno de los casos más llamativos ha sido, por ejemplo, Argentina. Cuando pasan las elecciones, se marca el ganador, ha existido realmente una variación dentro del mercado de divisas de manera drástica, ¿no? Entonces el dólar ha empezado a disminuir de manera drástica. En este caso ha sido todo lo opuesto, pero es importante que el presidente, precisamente por esa volatilidad del tipo de cambio, en esta primera semana y la segunda semana, al momento que asuma, debe dar la certidumbre a la población, debe dar la certidumbre al mercado de que las políticas económicas que va a aplicar pues van a ir a fortalecer lo que es esta seguridad jurídica para que se pueda trabajar y se pueda operar libremente con el mercado de divisas. Licenciado, entonces en esta ocasión, de acuerdo a este análisis, ¿cómo influye también la incertidumbre política en esta ocasión de las decisiones, sobre todo del sector privado y de los consumidores? En este caso, muy independiente de las propuestas políticas que tiene cada candidato, es importante, como te mencionaba, las primeras acciones que vayan a tomar ellos dentro del marco económico, que es lo que la mayoría de la población está esperando, ¿no? Muy fuera de lo cultural, lo político, la persona quiere saber cómo se va a comportar la economía y las primeras medidas que van a tomar los mandatarios, los ahora nuevos mandatarios. Si en todo caso no existe esa certidumbre, como te digo, la primera semana existe se puede decir, una tibieza de poder indicar qué medidas se va a tomar, entonces el mercado reacciona de esa forma. O sea, estamos hablando de que el sector privado no va a tener la certidumbre, no va a tener la claridad para poder continuar invirtiendo dentro del territorio boliviano, ¿no? Yo como empresario, si sé que las políticas económicas del país no me van a brindar seguridad jurídica, pues yo opto por no seguir invirtiendo dentro del territorio boliviano, porque no tengo certidumbre primeramente que el tipo de cambio de moneda, porque no nos olvidemos que una persona, por ejemplo, que viene del exterior a invertir dentro del territorio boliviano, no viene pues con bolivianos, ¿no? Viene con moneda extranjera, que al momento de internarlo lo cambia, pero al momento de retirarlo, si no tenemos esa seguridad con el mercado de divisas, pues va a ser mucho más complicado y para él generaría, en vez de una ganancia, una pérdida. Por ende, es importante que el presidente tome medidas exactas en ese sentido para poder garantizar la seguridad al sector privado, que obviamente el sector privado va a ser aquel que va a generar que las tasas de desempleo vayan disminuyendo, que lo que es este tema del déficit fiscal vaya disminuyendo. Tenemos varias situaciones que el presidente va a tener que resolver, como te mencioné, déficit fiscal, el tema del riesgo país, que estamos como segundo país con el tema de inseguridad jurídica, estamos diciendo que no somos un país seguro para invertir, el tema de lo que es el combustible y lo que es
el tema del precio actual que tenemos, que no es sostenible dentro del tiempo. Entonces, una de las propuestas del presidente ha sido dicha situación. Todo este conjunto de medidas que él vaya a tomar en las primeras semanas, pues va a dar la seguridad para que la economía vaya estabilizándose, o caso contrario, vaya agravándose la situación que tenemos actualmente. Porque no nos olvidemos que la proyección para finalizar al mes de diciembre es de que la inflación va a llegar a 2 puntos. Estamos hablando que por encima del 10% va a llegar la tasa de inflación, y esto obviamente es un desmedro para la economía, para el bolsillo de la población. Estamos hablando de que las personas de más escasos recursos pues sentirían estos efectos de la economía 7 veces más que los estratos medios, estamos hablando. Entonces, cuando se habla de que no va a golpear a todos por igual, es mentira. Golpea más a los sectores más debilitados económicamente, 7 veces más, y pues ellos son los que están lamentando. Las tasas de pobreza han incrementado durante los últimos años, así que para el actual presidente va a ser un reto de los más grandes que se ha tenido dentro de las últimas elecciones o de los últimos años, para estabilizar la economía, y obviamente los primeros meses son los determinantes para indicar el rumbo que va a tomar respecto a lo económico durante los 5 años que vaya a asumir el mandatario. Wow. Bueno, entonces de esta manera, y bueno, había mucho también incertidumbre en esta ocasión de la población respecto a todo este procedimiento de las elecciones, ¿no? Porque mencionaban justamente después de las elecciones subió el dólar, hay preocupación, los precios están por los cielos. Entonces, de esta manera, para ser más exactos con estos datos, de esta manera, licenciado, que se dirige ante toda la teleaudiencia, entonces suele influir justamente los procesos electorales en el comportamiento económico del país. De hecho, efectivamente, cuando existe un comicio electoral en el día posterior a la elección, los efectos económicos generalmente se sienten, y más aún cuando se puede decir, este péndulo de un partido que es prácticamente estatista, se puede decir, con propuestas de protección del Estado. O sea, estamos hablando de agrandamiento del Estado, o se puede decir un partido de ideas de izquierda, y generalmente un partido de ideas de derecha. Entonces, generalmente el mercado reacciona a eso. Para el sector privado es mucho más atractivo cuando se tiene una economía libre, una economía liberal. Eso beneficia al sector privado. Por ende, cuando ven un candidato que las propuestas van en favor de liberar el mercado, obviamente la economía reacciona positivamente, y pues el mercado de las divisas también se va fortaleciendo, ¿no? En este caso ha habido una incertidumbre. No estamos diciendo que el actual presidente tenga una orientación de izquierda, simplemente que se ha comportado el mercado de manera inestable. Pero por eso decía que es importante que el presidente actual, el electo, dé la certidumbre, salga a la conferencia de prensa indicando de que va a brindar las facilidades jurídicas, la estabilidad jurídica, para que el mercado de divisas pueda estabilizarse, y al mismo tiempo para que el sector privado también pueda continuar invirtiendo dentro del territorio boliviano, y de esa manera no se afecta la economía de cada uno de los ciudadanos de este hermoso país. Por supuesto, es justamente también lo que queremos observar, el licenciado, entonces conociendo un poco más desde su análisis, justamente qué tipo de políticas económicas debería priorizar el nuevo gobierno, sobre todo para poder estabilizar la economía del país. Bueno, yo desde anteriores análisis siempre indicaba de que es importante que el presidente sea sincero con el país, ¿no? La verdad es que son 5 años de vacas flacas que vamos a tener. No se puede estar manteniendo políticas en sentido de poder agradar a la población. Hay que ser sincero, tenemos una crisis económica, tenemos tasas de inflación alta, tasas de desempleo altas, el empleo informal está por encima del 70%, tenemos un déficit fiscal alto, tenemos un riesgo país el segundo peor de toda la región. Entonces, con todos estos datos, es importante que el presidente sea sincero con la población, indique las políticas económicas que vayan y los recortes también que vayan a hacer a través del Estado, para poder generar una estabilidad económica. Son 5 años bastante difíciles para el presidente. Es importante que él se dirija a la población, indique qué cosas va a recortar. El tema de los subsidios, es importante hacer un análisis con el tema del combustible, si es viable continuar con el tema de los subsidios. El tema del recorte del gasto público, estamos hablando de sueldos en tema de funcionarios públicos de más de 3 millones de bolivianos al día. Entonces es un gasto gigantesco en comparación de otros países, y al mismo tiempo va a tener que recortar las carteras de Estado, viceministerios, ministerios. Entonces va a ser un trabajo bastante desagradable para la población, porque la población va a criticar
justificar de que se recorte el Estado, pero indudablemente si el presidente no toma estas medidas van a ser 5 años donde va a tener realmente bastantes problemas económicos y quién sabe si no se toman las medidas adecuadas, inclusive estaríamos hablando de que antes de los 5 años la población va a generar un descontento bastante grande. Entonces es un reto gigante para el presidente, es importante que las políticas sean claras, sean directas y sobre todo que él tenga la seguridad para poder sincerarse con la población y generar políticas económicas, sobre todo desde el Banco Central con el tema de la no emisión de más moneda boliviana, que es lo que genera este tipo de cambio de inflación. Y importante también que el presidente pues pueda coordinar con las entidades territoriales autónomas, tal como está en sus propuestas de gobierno, para que éstas puedan dentro del territorio departamental, municipal, generar políticas públicas acorde a lo que corresponde en cada región y no así desde un centralismo queriendo acaparar todo lo que es el poder desde solamente una cartera del Estado. Muy bien, licenciado, le agradecemos por este análisis económico que nos acaba de realizar respecto a estos efectos que ha dejado justamente las elecciones presidenciales.